Bueno, el siguiente tema que vamos a ver es, bueno, en inglés es allocation y lo traduje al español como disposición. La idea de disposición es ver qué relación tiene el software que estamos desarrollando con el entorno en el cual se va a ejecutar este software. Porque al final es importante que tengamos en cuenta que cuando desarrollamos software, ese software hay que ejecutarlo en algún sitio. Entonces, ¿dónde se ejecuta? Pues puede ser en un computador, en una granja de servidores, en un computador de un supercomputador o un dispositivo móvil. Eso hay que tenerlo en cuenta muchas veces y a veces eso influye en la arquitectura que vamos a desarrollar y luego hay que ver cómo desplegamos ese software que hacemos en esa arquitectura. La lección lo voy a dividir en estas dos partes. Es primero empaquetar, distribuir, desplegar software y luego cómo trabajamos con el software en producción. Yo creo que esto es muy importante. Este tema lo he cambiado este año y he metido más material aquí porque al final el software cada vez más es un software que está continuamente ejecutándose y tenemos que ver un poco cómo hacer mejoras en el software o cómo evitar caídas en el software mientras que el software sigue ejecutándose sin detenerlo, ¿vale? O sea que es una de esas cosas que hoy en día cada vez el software es más importante que continúe funcionando sin parar. Sobre cómo empaquetar, distribuir y desplegar, a ver, aquí estas son cosas que yo creo que ya casi todos conocéis. Es importante crear un ejecutable a partir del código fuente. Este ejecutable, incluso aunque sea código interpretado, también hay que hacerlo. O sea, aunque trabajéis con JavaScript, pues a veces hay que, si tenemos una versión de JavaScript más, nosotros trabajamos una versión de JavaScript más moderna, que hacemos un transpilado o transpiling a una versión de JavaScript que funcione en los navegadores web, o a veces lo ofuscamos porque no queremos que cualquiera pueda ver el código fuente de nuestra aplicación en JavaScript, o lo minimizamos para desplegarlo en la web. Es decir, aunque sean interpretados, hay que compilarlo. O sea, al final se acaba compilando el código fuente. Luego están los ficheros de configuración. Esto es algo que parece muy obvio, pero es muy importante porque estos ficheros de configuración, luego hablaremos de que estos ficheros de configuración normalmente los que van a trabajar con ellos son lo que llamamos la gente de operaciones, ¿no? La gente de operaciones son la gente que se va a encargar de que el software esté funcionando en las máquinas que corresponda. Entonces aquí a veces tienen que trabajar con las credenciales, con variables de entorno, con los, no sé, los números de puerto efectivos donde va a ejecutarse el software. Luego también está el tema de las librerías, en qué librerías vamos a utilizar. Esto a veces es uno de los problemas más gordos que suele haber en el software es las dependencias que tenemos. O sea, muchas veces las dependencias de las librerías que estamos usando no son las que nosotros creemos que se están usando y eso suele dar muchos problemas. Vamos, eso cada vez más. Mi tendencia, o sea, yo llevo unos cuantos años en informática y la percepción que tengo es que cada vez más el software que hacemos utiliza más dependencias y muchas veces son dependencias implícitas, son dependencias que no están declaradas por nosotros, no simplemente aparecen porque nosotros declaramos una dependencia de una librería, pero esa librería utiliza otras librerías y esas otras librerías utilizan otras y al final parece que te estás descargando toda la internet en tu máquina para poder ejecutar algo, ¿vale? A veces bueno, a veces es muy importante los manuales de usuario y documentación. Aquí quiero decir que no es lo mismo la documentación del software para el usuario o para la gente de operaciones, no es lo mismo que lo que es la documentación de la arquitectura del software. ¿Vale? Nosotros en la arquitectura de software estamos haciendo una documentación que serían como los planos de ese software, los planos para construir el software. Los manuales de usuario es lo que tú vas a entregar a los usuarios. Vosotros imaginar, no sé, un, no sé, un electrodoméstico. Un electrodoméstico seguro que cuando lo construyeron hicieron unos planos para construir ese electrodoméstico, pero vosotros os entregan un manual de usuario para que vosotros sepáis cómo utilizar ese electrodoméstico, ¿vale? Son documentaciones diferentes. Y luego están los scripts de instalación, que nosotros, bueno, pues aquí es donde a veces si es un código, por ejemplo, si está no sé, los típicos ejecutables en Windows, pues hay que instalarlos, etcétera. Hay un tema importante, estas transparencias la he añadido nueva este año, que es el enviar software. Y esto a ver, es precisamente casi un poco lo que estábamos hablando antes.
Vosotros el software lo hacéis en vuestra máquina. Primero tenéis que aseguraros de que en vuestra máquina funcione. Aquí esto es el entorno del desarrollo. Entonces, el entorno de desarrollo es vuestra máquina y vosotros aquí primero vais a tener pues, una base de datos que no normalmente es diferente a la base de datos de producción. O sea, imaginad que fuerais a trabajar en un banco. Si trabajáis para un banco, no os van a dejar nunca trabajar con los datos del banco. Nunca. O sea, vosotros, si sois desarrolladores, es que hay gente que dice, no, yo empecé a trabajar aquí en este banco y me voy a hacer millonario porque voy a... No, o sea, si sois gente de operaciones, a veces algunos con unos permisos muy exclusivos pueden trabajar con los datos del banco, pero normalmente la gente de desarrollo no va a trabajar nunca con los datos reales. Daos cuenta, sería un agujero muy grande de seguridad. Tampoco vuestro sistema operativo tampoco va a ser el mismo que el sistema operativo en producción. Daos cuenta, si vosotros trabajáis aquí en estas máquinas, a lo mejor aquí pues tenéis una granja de servidores con un sistema operativo completamente diferente. Y las librerías, muchas veces se cuelan librerías que no son las que vosotros creéis que se van a utilizar en producción. Y esto es un gran problema muchas veces. Por eso puse aquí Libs Prime, porque las librerías que vosotros creíais que se están utilizando, a lo mejor las habéis descargado o algo, y luego llegáis y no son las que creéis que son. ¿Vale? De hecho, en el chat antes alguien ponía que una pista posible para resolver un problema que comentabais era las dependencias. Sobre canales de distribución, los canales de distribución, aquí, a ver, no voy a soltar mucho rollo porque esto podría dar lugar a un tema en sí mismo. A ver, primero, simplemente la clasificación básica en estos tres, que está la distribución tradicional clásica o antigua, que era distribución física. Esto vosotros a lo mejor ya no lo habéis vivido, yo sí lo veí. Por ejemplo, cuando salió a la luz el Windows 3.1 y la gente iba a las tiendas a comprarlo, pues comprabas un paquete y ahí te venía el software en CDs, en DVDs, cosas de estas, en disquetes, que si sabéis lo que eran los disquetes. Ahora, hoy en día, casi toda la distribución ya se hace a través de la web, ¿no? Pues te lo descargas, tú descargas el software de algún sitio. Y lo que cada vez se lleva más, y esta es la parte que a mí me gustaría contarlo, pero yo creo que sería más bien para otra asignatura, que es un poco todo el tema de los mercados de aplicación, ¿no? Los applications markets. Aquí, por ejemplo, tenéis, bueno, por un lado están los sistemas de paquetes, por ejemplo, los de Linux, el apt, los de paquetes Debian, todos estos. También está, por ejemplo, en NPM, todos los paquetes de NPM, las librerías de HARS, todas estas cosas, pero por otro lado también están los paquetes comerciales, los almacenes comerciales, ¿no? El App Store de Apple, el Google Play, el Windows Store, etcétera. Cada uno tiene sus restricciones y tal, pero ahí sí que es verdad que no me voy a meter en esta asignatura porque nos desviamos. Vamos a empezar ya con la parte de despliegue. El punto de vista de despliegue es dónde vamos a poner el software a ejecutarse. Aquí hay unos diagramas tradicionales de UML, que son los diagramas de despliegue. Puse esta transparencia para que sepáis que existen, que están estos diagramas, tampoco voy a insistir mucho, y sobre todo porque a veces la gente reinventa la rueda para explicar cómo se va a desplegar algo, y yo creo que lo mejor es utilizar estos diagramas que son bastante intuitivos, en los que tú pones en una caja pones el entorno computacional, que puede ser un entorno de ejecución o un dispositivo, un teléfono móvil o algo así, y luego dentro pones los artefactos que vas a desplegar. Pues aquí voy a desplegar la aplicación móvil, aquí el servidor y así sucesivamente. Y luego pones las dependencias o las comunicaciones. Y ya está. O sea, no reinventéis la rueda. Esta transparencia es simplemente para deciros, no reinventéis la rueda y si vais a hacer una explicación de cómo está desplegado el software, podéis utilizar los diagramas de despliegue de UML. Luego, ¿qué opciones tenéis para ejecutar el software? ¿Dónde lo vais a ejecutar? Aquí hay 4 definiciones que creo que son interesantes que conozcáis. Lo primero es en un centro de datos, lo que se llama on-premises. La computación on-premises, es que esto lo pongo porque yo diría que es un falso amigo si queremos traducir esto como en premisas, es muy raro, y yo de hecho me acuerdo la primera vez que lo vi, tuve que buscarlo en un diccionario, y vais a ver que muchas empresas siempre te dicen que puedes elegir o que su software funciona on-premises o en el data o también en la nube. Y entonces son como dos alternativas. Si funciona on-premises en inglés se traduciría como en las instalaciones. Entonces
Entonces quiere decir que funciona, que te lo puedes descargar y lo puedes utilizar en tu centro de datos. Aquí puse una foto de un señor trabajando en su centro de datos, ¿vale? Tienes un centro de datos y es donde funcionaría on-premises, que es eso, las instalaciones del cliente. Aquí las ventajas yo creo que está claro, pues que tú puedes controlar el hardware que tú tienes, las actualizaciones, la seguridad y así sucesivamente. ¿Cuáles son los retos y los problemas que tiene esto de trabajar on-premises? Pues que necesitas una inversión en hardware y a veces necesitas, antes de saber las necesidades que va a requerir tu software, pues tienes que saber pues cuánta memoria vas a gastarte, cuánto disco duro, y a veces eso pues es como una apuesta que tienes que hacer que nunca sabes, es difícil, cuesta trabajo adivinarlo. Y luego, sobre todo, porque a veces te pones a pagar aquí y cuál es el retorno de la inversión que has hecho es complicado, ¿vale? Tiene unos costes de mantenimiento. Los costes de mantenimiento, daos cuenta, a ver, las licencias del software, que a lo mejor hoy en día con Linux no es tanto, pero por ejemplo los espacios, porque al final si compras algo tienes que meterlo físicamente en algún sitio. Luego también necesitas habilidades para administrar sistemas, no todo el mundo tiene esas habilidades, entonces bueno, eso es un poco la computación en premisas, perdón, en on-premises, en las instalaciones. Luego está la parte de la computación en la nube, que yo creo que también esto lo habréis escuchado en más asignaturas, pues que tú puedes alquilar recursos computacionales y tienes lo que se llama software como servicio. Y entonces, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, pues no tienes que hacer esa inversión inicial. Se supone a la larga es menos caro, se supone, cuidado con esto, porque a veces los costes son variables y puedes tener alguna sorpresa. De hecho, hay documentadas sorpresas de alguna empresa de esta, alguna startup, que de repente dejó encendido una máquina y a lo mejor en un mes les pasan una factura de 6.000 euros, así alegremente, ¿vale? Entonces, cuidado con esto de trabajar en la nube, porque a veces te puede salir un poco más caro de lo que quieres. Pero bueno, en principio, a la larga, hay muchos estudios en los que parece que es más barato. También digo que parece y con dudas, porque muchos de estos estudios están hechos por los grandes proveedores en la nube, por Amazon Web Services, por Microsoft, y a ellos les interesa que la gente vaya a la nube, porque así te alquilan el hardware. Pero bueno, en principio también tienes la ventaja de que puedes acceder a hardware que es muy caro de una forma más o menos asequible. Es decir, tú a lo mejor de repente puedes decir, pues ahora, no sé, tengo que hacer una demo de un software, la semana que viene, pues me alquilo en un super mega computador que sería imposible que me lo pudiera comprar, me lo alquilo, voy a Amazon Web Services, me lo alquilo y durante esa semana voy a tener disponible a mi disposición un megacomputador. Pues eso lo puedes acceder y de hecho yo algunas veces, algunas demos es lo que tuvimos que hacer. Nosotros no teníamos máquinas tan grandes y alquilamos esas máquinas. Y luego también no es necesario tener una gran habilidad de administración de sistemas porque al final estás alquilando la máquina junto con el servicio de administración. Sí que es verdad que a veces necesitas estas habilidades para configurar esas máquinas, ¿vale? Entonces a veces hay que tener un poco de balance. Aquí hay una metáfora que me gusta y yo creo que es, no sé si la conocíais, yo a los del grupo de inglés les pregunté si la conocían y no la conocían, y la pongo porque está por ahí documentada y yo, por ejemplo, yo he vivido esto, ¿vale? Yo he tenido alguna aplicación en un servidor que podríamos decir que es un servidor mascota, en inglés mascota es pet, entonces la metáfora es pets versus cattle, en inglés. O sea, si busquéis en Google, no mascotas versus ganado, que esto es una traducción mía, pero entonces la idea es que tú puedes tener un servidor que lo utilices como si fuera una mascota en la cual, pues lo que pasa aquí, ¿no? Que tú estás enamorado, bueno, enamorado, o sea, tú tienes mucho cariño con tu mascota, con tu servidor, y entonces aquí pongo aquí lo que pongo aquí, ¿no? Hace tiempo tratábamos a nuestros servidores como si fueran mascotas, por ejemplo, era Bob, el servidor de correo, y si Bob se caía, todo el mundo iba corriendo a arreglarlo, el presidente de la empresa, uy, esto está mal, presidente, no puede leer su correo y es el fin del mundo. Eso era un poco lo que pasaba antes y yo esto lo he vivido y bueno, lo sigo viviendo. Yo tengo un software que está funcionando, un servidor que yo mantengo de forma manual y si tuviera un problema, o sea, si se me cayera y tal, pues sería un problema gordo.
La nueva forma de hacerlo, ¿cuál es? Bueno, pues que los servidores pues están numerados como si fuesen ganado, entonces de forma que tú tienes el servidor 1, el servidor no sé qué, hasta el servidor 100, que es un poco esto, y si un servidor se cae, pues lo que pone ahí, se lleva partes, se dispara, se mata y lo sustituyes por otro. Eso es un poco la forma que ahora mismo, cómo se están utilizando los servidores y el hardware. Entonces es un poco eso, como si fueran ganado, que esto, a ver, tiene sus connotaciones, ves, dijo, me mola más trabajar con mascotas y tal. A ver, está muy bien, pero si necesitas una gran capacidad de cómputo, al final es mucho más efectivo trabajar con clústeres de máquinas, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia que puedes ver aquí? Bueno, pues cuando es una mascota es como un servidor único y reemplazable, que lo gestionas con una interfaz gráfico de usuario, es una gestión artesanal, es exclusivo para ti o para tu equipo, y el escalamiento se hace un escalado hacia arriba. Es decir, si necesitas aumentar la memoria, pues te compras más memoria y se lo instalas y estás como creciendo hacia arriba, ¿no? Es un poco la idea de estos servidores tipo mascota. Los servidores más tipo ganado pues son desechables, o sea, tú tienes 100 máquinas y si una se estropea la cambias por otra. Normalmente no se gestionan así de forma manual, sino que se hace automáticamente con un API. Entonces tú tienes automáticamente, pues vas gestionándolo. Esta computación es un poco bajo demanda, puedes crearte más servidores de estos tipo ganado o menos, y el escalado es hacia afuera. Es decir, si necesitas más, pues coges más ganado y va creciendo, ¿vale? Eso es un poco la metáfora. Luego, siguiendo con esto de tecnologías de computación, hay una tecnología que, ya digo, es bastante popular, seguramente a lo mejor ya habéis oído hablar de ello, que es lo que se llama Edge Computing. Edge Computing es eso, ¿no? En el borde, computación en el borde. Esta metáfora se refiere a cuando la computación se está realizando en los dispositivos del usuario. Es decir, cuando tú tienes un dispositivo del usuario, que puede ser los teléfonos móviles, pero por ejemplo, si estás en un coche, pues al final puede ser los dispositivos que están dentro del coche, son los que llamaremos estos dispositivos finales, y tú haces la computación en estos dispositivos. Esto se está aplicando o incluso en un frigorífico, en Internet de las cosas, pues ahí dentro tienes computadores y pues eso, son los que están haciendo la computación. ¿Cuál es lo que se pretende aquí? Bueno, pues que tengas una respuesta más rápida, casi en tiempo real, que puedas incluso almacenar algo de datos ahí, que puedas ir almacenando, puedes hacer visualización. Esto está traducido en inglés en las on-premises, es decir, puedes tener sistemas de visualización aquí en tiempo real, y no, en principio no requieres trabajar con Internet, ¿no? O sea, no necesitas Internet, es todo dentro del ámbito del dispositivo. ¿Cuáles son los retos a trabajar? Bueno, pues que a veces puedes necesitar acceder a datos externos, que si todo lo haces ahí en la computación en la nube, pues no es tan sencillo. El trabajar con sistemas empotrados, y que estos dispositivos son más pequeños y entonces pueden tener menos poder computacional. La siguiente alternativa a esto de Edge Computing es lo que se llama Fog Computing. Fog Computing, a ver, esto es un poco en la niebla, ¿no? Esto es un poco distinguir de que no es ni en la nube del todo ni en el borde del todo. O sea, entonces aquí tú tienes, por un lado está la capa de la nube, la capa del borde, y finalmente tienes la capa intermedia, que es la capa en la nube. Y aquí es donde haces la computación así más importante. ¿Esto dónde se aplica? Bueno, aquí esto está pensado mucho, por ejemplo, eso, para coches que están conectados. Entonces, los coches que están conectados lo que tienen son esta parte, esta línea roja, separaría lo que es el coche. Entonces, imaginar, en el coche tenemos unos cuantos sensores que están aquí abajo, tenemos estos sensores con un software de aplicación, envían datos a estos nodos computacionales que están dentro del coche, y estos nodos computacionales, que puede haber varios que se conectan entre sí y hacen cómputos más o menos complejos, si necesitan también a veces hacer cómputos más gordos, pueden pedírselo a los servidores que están en la nube. Entonces, esto aquí, por ejemplo, para hacer inteligencia de negocio, analítica, estos envían datos a los servidores centrales. Esto creo, porque a veces esto, digo creo porque no siempre está públicamente documentado, pero por ejemplo muchas empresas de estas de software hoy en día, lo que te hacen es, perdón, empresas de software, muchas empresas de automóviles hoy en día ya utilizan estos modelos en los que realmente el coche, hoy en día yo siempre digo que un coche cada vez más es
uno o varios computadores con ruedas. Estos pueden ser las ruedas, esto sería el coche, y están conectados a una nube, a la empresa, y esa nube pues está trabajando analizando datos. De hecho, a veces yo creo que cada vez va a cobrar más importancia que las empresas estas tipo, no sé, las empresas automovilísticas tengan esa capacidad de analizar esos datos en la nube. Bueno, sobre entornos de ejecución. Entornos de ejecución, bueno, esto es continuando con lo que os decía antes del entorno de desarrollo. A mí me hizo gracia cuando vi esta foto y por eso la puse aquí. A ver, esto es un antipatrón que espero que no caigáis ahí ya nunca, ¿vale? O sea, es muy habitual, es muy mucho. A ver, el martes la semana que viene, que algunos equipos tenéis que entregar la práctica, algunos pues vais a venir con esto, decir, no, no, es que a mí me funciona mi máquina. Esto, intentar no hacerlo. O sea, en esta asignatura ya deberíais intentar, o sea, yo creo que el proceso de madurez de un ingeniero en informática es que cuando es joven, cuando está en primeros años de carrera, pues puede permitirse decir, no, a mí me funciona mi máquina. Es una disculpa muy habitual. Pero cuando ya empiezas a ser más senior y ya llevas unos cuantos años trabajando en la industria, si dices esto, sabes que se van a reír de ti. O sea, que intentar evitar ir diciendo, no, no, a mí es que me funciona mi máquina. No, no, es que estás haciéndolo mal. O sea, tiene que funcionar en las máquinas en producción. Entonces es un poco lo que pretendo decir con esto. Entonces, ¿cuál es el problema de que te funciona en tu máquina y no funciona en las máquinas de producción? Pues que seguramente tienes unas cuantas dependencias que tú no conocías y que no se están llevando a las máquinas en producción. Entonces vamos a ver ahora primero, cuáles son esos entornos de ejecución, entornos de producción, cuáles son las alternativas y cuáles son las posibles soluciones para evitar esto, de que te funcione en tu máquina. ¿Vale? Entonces, vamos a arrancar. Primero, las máquinas físicas. Esto yo más o menos ya lo dice, esto es lo de los on-premises. Hay muchas posibilidades, ordenadores convencionales, el React Native, que funciona, implementar algo de forma nativa en el dispositivo, las granjas de servidores, los supercomputadores. Hay muchas alternativas. Ventajas es que se supone que tienes más control sobre el rendimiento, sobre el sistema, pero también tienes el reto de la fiabilidad, de la portabilidad. Son cosas a tener en cuenta. ¿Okay? Para evitar esos problemas de portabilidad y tal, pues aparecieron las máquinas virtuales o los emuladores y tal. Al final tú intentas tener un emulador de la máquina real pues en la máquina del desarrollador, o luego ya, vamos, tú vas emulando ese hardware. Yo aquí voy a distinguir lo que son máquinas virtuales del sistema, del hardware, que son las máquinas, lo que normalmente se consideran máquinas virtuales, de luego lo que vamos a ver luego que son sistemas de virtualización a nivel de sistema operativo, que van a ser los contenedores. ¿Vale? Entonces, aquí nosotros tenemos, bueno, pues, ¿qué permite esto? Pues puedes tener en una misma máquina, puedes tener varios o múltiples sistemas operativos en la misma máquina. Aquí todos conocéis VMware, VirtualBox, y no voy a entrar mucho más porque yo creo que no merece más. O sea, creo que es algo que ya más o menos la gente va conociendo. ¿Cuál es, a ver, la característica a nivel de ejecutar aplicaciones en máquinas virtuales? Es que una aplicación, como tiene unas cuantas dependencias, pues una aplicación al final tiene el software específico de esa aplicación, imagínate la aplicación B, más las dependencias, los binarios y las librerías, que son las dependencias, más el sistema operativo que nos llevamos con nosotros, el sistema operativo, para asegurarnos de que funcione en la máquina correspondiente. Esto está bien, pero claro, si tú tienes otra aplicación, pues vuelves a tener, con otro sistema operativo, vuelves a meter otro sistema operativo más. Y si tienes otra aplicación, metes otro sistema operativo más. Con lo cual, al final, estás duplicando, triplicando o metiendo muchos sistemas operativos aquí que a veces podías reutilizarlo. Entonces, la ventaja de todo esto es que puedes emular la máquina completa, es lo más portable que hay, pero por otro lado estás consumiendo muchos recursos. Las máquinas virtuales al final, porque estás replicando estos sistemas operativos para cada aplicación. A veces también tienes el problema de los tiempos de arranque, porque al final la máquina virtual tiene que arrancarse, tarda un tiempo, y el rendimiento de la máquina virtual en general pues es un poco menor que a lo mejor trabajar pues eso, en una máquina de verdad. Y luego ocupan espacio. O sea, las máquinas virtuales también requieren su propio sistema operativo, etcétera. Y para resolver un poco esto nació los contenedores y Docker. Los contenedores y Docker.
si buscáis en Wikipedia, vais a ver que lo ponen que son sistemas de virtualización a nivel de sistema operativo. Es decir, el que ofrece la virtualización es el sistema operativo. Esto apareció en Linux, aquí esto es una rata, es kernel, cuando el kernel del sistema operativo Linux implementaba un modelo de aislamiento de procesos a nivel del propio kernel del sistema operativo. Es decir, aislaba un proceso de otro. Si aislaba un proceso de otro, tú podías tener que si tú tenías varios, se llamaron luego ya posteriormente contenedores a esos procesos que son independientes unos de otros, lo que podías tener es que si en un contenedor ponías una aplicación, si esa aplicación se moría, los otros contenedores podían seguir estando vivos. Entonces no dependían, estaban aislados y no dependían de que una aplicación fallara para que las otras aplicaciones pudieran seguir funcionando. Eso es una característica muy importante y es lo que hoy en día da lugar a todo el tema de los microservicios y los contenedores. Es un tema que es muy, muy interesante. Docker nació en el año 2011, nació en el seno de otra empresa que se llama .cloud, fue un proyecto así un poco de juguete que empezaron a utilizar, pero luego fue cogiendo cada vez más importancia y hoy en día Docker, yo creo que casi todas las empresas serias que quieren desplegar software están ya basándose se están pasando ya a Docker. Es una implementación de esta idea de los contenedores. Y de hecho, para mucha gente contenedores es equivalente a Docker, aunque realmente habría que distinguirlo. O sea, Docker sería una implementación, podría haber más. Y de hecho, Docker son varias cosas a la vez. Son estas tres cosas y otra más. O sea, Docker por un lado, es como una especificación de las descripciones de los contenedores que se van a llamar imágenes. Por otro lado, es como una plataforma de ejecución de estos contenedores, es la propia plataforma de ejecución de los contenedores, y también es un registro, una especie de base de datos de contenedores. Todo esto es Docker, ¿vale? O sea, muchas veces cuando la gente habla de Docker hay que analizar de cuál de estos tres significados están hablando. Y hay un cuarto, que no lo puse aquí, que es la propia empresa. Docker es una empresa, es Docker Incorporation, y es una empresa que es la que da soporte a todas estas cosas, ¿vale? Y como es una empresa, a veces hay que tener cuidado porque a veces te quieren un poco vender la moto, ¿vale? O sea, te quieren que compres, pues, o que utilices sus productos. La arquitectura de Docker, aquí voy a entrar un poco más detalles de la arquitectura porque me parece interesante y se pueden sacar lecciones desde el punto de vista de arquitectura del software y bueno, porque es una arquitectura, primero, que es compuesta de cliente-servidor. O sea, la arquitectura Docker se basa en tener el cliente, que es lo que, bueno, vosotros en las prácticas de laboratorio ya creo que habéis utilizado Docker. Entonces, en el cliente de Docker es este de aquí que está haciendo peticiones al servidor. El servidor sería este del host. Normalmente, vosotros a lo mejor habéis utilizado Docker en los cuales el cliente y el servidor eran la misma máquina. O sea, vosotros seguramente cuando instaláis el Docker vuestra máquina, en vuestra máquina estáis trabajando como cliente y como servidor, pero sobre la misma máquina, ¿vale? Pero eso no tiene por qué ser así. Este servidor puede estar en otra máquina separada y de hecho cuando lo llevéis a producción va a haber otro servidor de Docker que es el de producción. Este servidor tiene un daemon, es que no sabía si traducirlo como demonio, no es el daemon, que es el que se encarga de gestionar los contenedores en sí y las imágenes. Ahora vamos a ver lo que es una imagen, lo que es un contenedor, y también un poco de obedecer, de responder las peticiones de los clientes, ¿vale? Este es el daemon. Y luego está la base de datos de imágenes, que es el registro de Docker, que es donde guardamos las imágenes de Docker. Las imágenes de Docker, ¿qué son? Bueno, una imagen es una descripción de lo que o sea, es un conjunto de instrucciones para poder crear un contenedor en tiempo de ejecución. Es una plantilla, es un template en inglés, que primero es importante, es de solo lectura. Es decir, nosotros no podemos coger una imagen y modificarla cuando ya está el contenedor funcionando. Eso no se puede hacer, ¿vale? O sea, nosotros es de read only, o sea, solamente podemos leer y si a partir de una imagen podemos hacer una modificación, lo que estamos haciendo es crear otra imagen nueva, ¿vale? O sea, siempre estamos trabajando con imágenes que son solo de lectura. Eso es importante porque tienen también esta arquitectura en capas. Entonces aparece aquí otro tema interesante que es arquitectura en capas, que quiere decir que nosotros tenemos una imagen a lo mejor inicial y sobre esta imagen creamos otra imagen.
y sobre esta imagen creamos otra imagen más. Cada imagen lo que hace es tratar con la imagen básica y customizar o personalizar alguna característica. Pues a lo mejor aquí utilizamos la imagen básica, es un sistema operativo muy básico. Y a este sistema operativo le añadimos, no sé, pues Node.js. Y a esto de Node.js le añadimos aquí ya nuestra aplicación funcionando. Eso sería una aplicación, una imagen de una aplicación, ¿vale? Hay como dos tipos de imágenes, imágenes de sistemas e imágenes de aplicaciones. Pero bueno, ahí no vamos a entrar. Y luego esto, cada distribución crea añade una capa a la imagen anterior y esto de que sean solo de lectura es lo que nos permite que podamos reutilizar capas interiores. Las capas más básicas las podemos reutilizar. Es decir, si tenemos una imagen que es en Nginx, o sea, el sistema operativo, y tenemos una aplicación que se basa en Nginx y otra aplicación más que se basa en Nginx, las dos pueden estar reutilizando esta parte del sistema operativo. Eso es una cosa que a nivel de máquinas virtuales no se podía hacer y con los contenedores sí. Eso es lo que va a proporcionar mucho rendimiento, mucho más performance, iba a decir, que mucho más rendimiento que con las máquinas virtuales. Los contenedores de Docker, ¿qué es lo que ofrecen? Bueno, el contenedor de Docker es una instancia de una imagen, pero ya ejecutándose, que ya está en ejecución, que es ejecutable. Los contenedores suelen estar aislados, lo que decía, de otros contenedores y también de la máquina de anfitrión, pero a veces podemos, cuando queremos trabajar con volúmenes de datos, con persistencia o con la red, pues a veces no están 100% aislados. Estos a veces hay que tenerlo en cuenta, pero en principio la arquitectura de los contenedores es que cada contenedor está independiente del resto. El registro de Docker, ya lo dije, es una especie de base de datos en la cual podemos buscar imágenes de Docker. Podemos también tener registros privados, o sea, hay registros públicos, que el más famoso es Docker Hub, y también podemos tener registros privados. El cliente de Docker, ya comenté, es una aplicación que es la que utilizamos para enviar peticiones al servidor. Se comunica a través de un API, es un API REST, el API de Docker. El demonio es el que escucha las peticiones del cliente y gestiona las imágenes y los contenedores. También se puede comunicar con otros demonios también, pero bueno, eso no vamos a entrar en tanto detalle. Y luego el típico ejemplo de Docker, que esto supongo que lo habréis visto en las clases de laboratorio, porque esta transparencia la saqué de allí, es que para que veáis un poco cómo entran en funcionamiento cada uno de estos componentes, ¿no? Tú tienes el cliente de Docker, a lo mejor él dice, voy a ejecutar un run hello world. Si el demonio ve que no tiene esa imagen, o sea, imaginar que estamos pidiendo una imagen, si esa imagen no la tenemos, aquí esto es el icono de Ubuntu, si no tengo la imagen, entonces voy al Docker Hub, en el Docker Hub me traigo la imagen, creo el contenedor y empiezo a ejecutar el contenedor, y cuando termine de ejecutarse, la salida de esta ejecución es lo que voy a devolver al cliente. Bueno, o sea, el cliente está, o sea, el demonio está recibiendo respuestas y devolviendo salidas. Comparación de máquinas virtuales versus contenedores. Yo creo que esta imagen la habréis visto ya un montón de veces, es como muy habitual. La diferencia es esta, o sea, que en una máquina virtual, una aplicación incluye el sistema operativo invitado, y esto incurre en muchas duplicaciones de sistemas operativos, mientras que un contenedor solamente tenemos que meter la aplicación con las librerías que necesite, y ya el resto es el Docker, ¿vale? Aunque tengan el mismo tamaño, realmente esta imagen, para estar bien, tenía que tener tamaños diferentes, porque realmente lo que quiere decir esto es que el espacio que ocupa una solución con máquinas virtuales es mucho mayor que el espacio que ocupa con contenedores. Bueno, las consecuencias de los contenedores, yo creo que con todo lo que dije quedan claras. A nivel de ventajas, pues lo de portabilidad y consistencia sigue siendo lo mismo que las máquinas virtuales. En general son fáciles de desplegar. Cuando tienes con Docker instalado es bastante fácil. El rendimiento es bastante mejor que con máquinas virtuales, y ofrecen una cosa que se llamaría la arquitectura inmutable, que voy a hablar ahora.
que es que tú tienes configuraciones declarativas, que son estas descripciones de las imágenes, son declarativas, y te permite estas descripciones de imágenes tenerlas guardadas en control de versiones, que sean, es lo que se llama infraestructura como código, y eso también te permite luego la automatización. Y esta automatización es lo que te va a permitir lo que hablábamos antes de trabajar con servidores como si fueran ganado, y como que los puedes fácilmente, si un servidor deja de funcionar, lo dejas morir y arrancas otro servidor nuevo. Y no pasa nada porque todas las declaraciones de cómo arrancar el servidor nuevo están en control de versiones y está todo de aquí declarado, es un Dockerfile, y entonces directamente lo arrancas, ¿vale? Entonces eso es una de las ventajas para mí bastante grande de los contenedores, es precisamente pues lo que se llamaría la configuración declarativa y trabajar con la infraestructura como si fuera código fuente, ¿vale? ¿Cuáles son los restos? Bueno, pues el tema de la orquestación, la persistencia con lo de los volúmenes de datos, a veces ya te tienes que saltar ese aislamiento, trabajar con aplicaciones gráficas de usuario con Docker pues puede ser un poco más complicado y que dependes de una plataforma, que es la plataforma Linux. Aquí la gente va a decir, no, pero si yo tengo Docker en Windows, cuidado, porque cuando trabajáis con Docker en Windows, realmente Docker en Windows lo que se instala es una máquina virtual de Linux dentro de Windows y en esa máquina virtual es donde ya estás metiendo todo lo de Docker. Entonces es un pequeño engaño, ¿vale? Pero no, o sea, es una forma es una solución para resolver el tema de que en principio los contenedores están pensados para el kernel de Linux. Sobre lo de que hablaba antes de arquitectura, de infraestructura mutable respecto a inmutable, aquí lo que me refiero es cuando la infraestructura es mutable, lo que uno hace es, pues no sé, tienes la gestión de configuraciones, unos scripts de configuración, un repositorio de paquetes, y tú lo que haces es, a partir de una imagen básica de un sistema operativo, pues con con estos scripts de configuración, pues creas un estado. Entonces tú, yo qué sé, pues instalar Node.js, instalas Node.js. Después de instalar Node.js, de repente quieres instalar React, pues coges y instalas React y pasas de un estado 1 al estado 2. Luego, que quieres instalar encima de React, quieres utilizar, yo qué sé, Python, pues instalas Python y tienes el estado 3. Y al final tú tienes sobre la base, la imagen de base, pues tienes un estado final en el que tienes instalado pues Python, React y Node.js, por decir algo, ¿vale? Entonces, esto es un poco la infraestructura inmutable. Esto se utiliza normalmente cuando los servidores son mascotas. Cuando tú tienes un servidor que es una mascota, pues tú lo vas cuidando mucho, haces una actualización y luego haces otra actualización y así sucesivamente. Cuando la arquitectura es inmutable, la idea es más o menos parecido. Tú tienes un sistema de gestión de configuraciones, un repositorio de paquetes y todo esto, pero lo que haces es, a partir de la imagen de base, generas un estado. Y ya tienes aquí este estado generado. Pero si necesitas un estado 2 en el que tú, imaginar que tú necesitas Node y React, pues tú lo que creas en esta configuración, crearías un sistema que instalara Node y React a partir de la imagen base, que esto está animado, y entonces te genera aquí el estado 2 con React y Node surge a partir de la imagen de base, pero no cambiando el estado anterior. Es decir, el estado anterior sería una descripción que tendrías de este estado anterior, esto sería otra descripción, y si necesitas otra descripción más con Python, pues otra descripción más. De esta forma, lo que tienes es que tú puedes ir a un estado y a otro de forma declarativa y saltar de un estado a otro fácilmente, ¿vale? Eso es un poco, y eso es lo que permite aquí, pensado también cuando la infraestructura es como si fuera ganado, pues si de repente una aplicación se muere, no pasa nada porque lo puedes levantar muy fácilmente, ¿vale? Bueno, más cosas relacionadas con Docker, que tampoco vamos a entrar ya en mucho detalle. Cuando tú tienes varios contenedores, imagínate que tú tienes varios contenedores y lo que haces es decir, bueno, pues voy a tener un contenedor con una aplicación en Python, otro en Node.js, y quieres que funcionen todos a la vez, porque quieres invocar de uno a otro, pues para configurar con varios contenedores a la vez, eso es lo que se llama con Docker Compose. Docker Compose te permite, es un poco, bueno, fijaros el icono, es una forma de equilibrar la utilización de varios contenedores un poco a la vez.
También tú tienes un fichero de configuración YAML que es Docker Compose. Tienes y la ventaja que te ofrece Docker Compose es con un comando muy sencillo puedes crear y arrancar todos los servicios a partir de una aplicación, pues estás con varios contenedores, ¿vale? Es un poco la idea. La idea de Docker Compose está bien, pero en principio está pensado para trabajar en un host únicamente. Es un poco quizás la desventaja que vamos a ver ahora que se resuelve con los orquestadores de contenedores, la orquestación de contenedores. La orquestación de contenedores es cuando tú tienes muchos contenedores y además quieres que estén siempre activos, siempre funcionando, y lo que haces es meterlos en un clúster. Te tienes un montón de máquinas y en cada máquina quieres que estén funcionando todos los contenedores, o sea, no todos, los vas a distribuir los diferentes contenedores y vas a utilizar esto de balanceo de carga, es decir, bueno, pues si una de esas máquinas, si tienes varias máquinas y una máquina está funcionando no sé, está disponible y porque tiene más recursos y otra máquina está al 100%, pues el balanceador de carga manda más ejecución a esta otra máquina que está más libre que la anterior. ¿Vale? Eso es un poco la idea de todo este tema de la orquestación, que tú puedas gestionar la carga de los diferentes contenedores, de las diferentes máquinas que ejecutan los diferentes contenedores. También puedes gestionar el ciclo de vida de esos contenedores. A lo mejor un contenedor que esté en una máquina lo matas de esa máquina y lo llevas a otra. Cómo suministras de un contenedor que vaya a un sitio a otro. Es decir, hay todo un montón de casuísticas que ocurren cuando tienes clústeres de máquinas que tienen contenedores, que es lo que intenta resolver los orquestadores de contenedores. De estos, el más habitual, el más popular es Kubernetes. Creo que habéis tenido en otra asignatura de administración de servidores y redes, ya tuvisteis alguna clase de seminario con Kubernetes, entonces simplemente comentaros que es una solución que inicialmente nació en el ámbito de Google, pero luego Google lo cedió a CNCF. Esto es una organización, CNCF es la Cloud Native Computing Foundation, es una fundación dentro de la Fundación Linux que se encarga un poco de dar soporte a todas estas infraestructuras relacionadas con contenedores, ¿vale? Entonces es un tema, de hecho yo creo que es interesante que conozcáis que existe el CNCF porque no sé, está continuamente sacando soluciones para trabajar con contenedores y sistemas distribuidos y bueno, creo que es bastante recomendable. Aquí puse, bueno, simplemente esta línea que puse que los clústeres de Kubernetes consisten en pods. Esto lo puse más que nada porque no voy a entrar en mucho más detalle en Kubernetes, pero para que sepáis distinguir que este concepto de pod no tiene nada que ver con el concepto de pod de Solid. ¿Vale? El concepto de pod de Solid que estamos usando en la asignatura es otra cosa y aquí los pods se refieren más a dónde están esos contenedores. ¿Vale? También deciros que hoy en día Kubernetes o sea, a ver, primero, que si vais a instalar Kubernetes en vuestras máquinas en local, tened paciencia porque instalar Kubernetes no es sencillo porque, bueno, es una arquitectura bastante compleja, pero la ventaja que tenemos es que está bastante disponible en en la mayoría de los proveedores de la nube ya dan soporte a Kubernetes. Entonces, a veces no lo instalas tú en tus máquinas, sino que simplemente, o sea, hay una versión, creo que era Minikube o algo así, que era para instalarlo en tu máquina, pero si tú lo vas a llevar a otros proveedores en la nube, ellos ya lo tienen ya instalado pues en un clúster, a lo mejor con 100 máquinas, ya tienes ahí instalado Kubernetes. Y luego hay otra alternativa, que simplemente mencionar, que es Docker Swarm, que es para hacer algo parecido a lo que hace Kubernetes, pero desarrollado por Docker. Fijaros aquí, uno estaba hecho por Google y luego lo cedieron a esta fundación. Este está desarrollado por Docker y esto lo que tiene es que de alguna forma engancha un poco mejor en todo el ecosistema de Docker. Y de hecho, si miráis los documentos, te ponen que Docker Swarm es como un modo de ejecutar los contenedores de Docker, pero bueno, pues trabajando orquestados, ¿vale? Entonces ofrece muchas de las posibilidades que también ofrece Kubernetes, pero ya más integrado en Docker.
¿Cuál va a ser el mejor para el futuro? No lo sé, pero en general a día de hoy se está usando mucho Kubernetes y no sé si Docker Swarm conseguirá tener tanto atracción, pero bueno, también como está integrado dentro de Docker, es posible que, y hay en algún caso de uso puede ser interesante utilizarlo. Vamos ahora a hablar ya del despliegue. Vamos a hablar del despliegue. A ver, aquí puse esta fotografía un poco para dar a entender que cuando estamos haciendo el despliegue del software es cuando estamos pasando de un software que estamos desarrollando nosotros en nuestras máquinas a un software que queremos que esté funcionando ya en los entornos de ejecución que hayamos elegido y que una vez que está funcionando, es decir, cuando está ya volando el avión, que en principio ya no tengamos que tocarlo mucho, o si lo tengamos que tocar, sea pues para cambiar algunos parámetros de configuración o actualizar algún componente, etcétera. Es decir, es muy importante daros cuenta, no sé si volasteis en algún avión, la fase esta de despegue es una de las fases más importantes de un avión y hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Entonces, la fase de despliegue, creo que es importante esta metáfora de que es como cuando estáis haciendo despegar el avión. Para el despliegue, a ver, alguna definición interesante es lo que se llama el canal de despliegue. Esto es una traducción, en inglés es de Deployment Pipeline, y yo lo traduje como canal de despliegue. Es como la tubería de despliegue, pero no me sonaba tan bien, lo traduje como canal, que es un poco, todas las tareas que tienes que hacer para hacer que tu software entre en producción. Eso es un poco el canal de despliegue, ¿no? En todas esas tareas que tienes que hacer, pues tienes que crear los entornos de ejecución que estamos hablando, los contenedores o las máquinas virtuales, pues ir creándolo porque tienes que poner ahí tu software. Es importante que sea automático para tener resultados predecibles, para si tienes que dar marcha atrás, ver qué es lo que falló. Tienes que tener un entorno de producción lo más consistente posible. Si hay algo que falla, pues cuanto antes te avise, mejor. Y sobre todo lo de automatizarlo es porque a veces los días estos en los que vas a desplegar el software es un tema difícil, ¿vale? Entonces ahora se intenta automatizar para que sea lo menos complicado posible. Aquí puse algunas de las tareas que se lleva cuando estás haciendo el canal, eso sobre aquí no lo traduje, es Deployment Pipeline. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues normalmente tú cuando cuando eres el desarrollador y haces haces un commit al control de versiones, arranca todas estas tareas que tienes que hacer, pues el gestor de la construcción del software, que tiene que analizar el software, compilar el software, hacer las pruebas unitarias, empaquetarlo, publicarlo, hacer una prueba de desplegarlo, coger los artefactos y mirar a ver si todo fue bien. Arrancarlo con las pruebas de aceptación, hacer pruebas de aceptación y mirar también si todo, esto es un poco lo que os estamos comentando hoy en las clases de laboratorio de esta semana, que las pruebas de aceptación son importantes también que sean automáticas, poder automatizar las pruebas de aceptación. Y luego ya cuando todo va bien, hacer ya el despliegue del software, ¿vale? Todas esas tareas es lo que se llamaría el canal de despliegue. ¿Qué es lo que se hacía tradicionalmente y hay que intentar evitar? Que el canal de despliegue sea manual. Si hacéis el canal de despliegue manual o hay fases en las que tiene que intervenir una persona, se puede entrar en este círculo vicioso en el que el tamaño de los despliegues sea cada vez más grande y el riesgo de esos despliegues también sea cada vez más grande. Y aquí os pongo en este círculo, podéis entenderlo. Imaginar que empecéis a retrasar los despliegues, que no lo hacéis automático y que a lo mejor un despliegue que se hace una vez al día se empieza a hacer una vez al mes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en ese mes va a haber cada vez más cambios. En el software puede haber cada vez más cambios. Si hay más cambios, va a incrementarse el riesgo de que haya errores y de que haya bugs y haya caídas en el software. Si hay más riesgo de que haya errores, pues el proceso de revisión va a llevar más tiempo. Antes de ponerte a desplegar, vas a estar más tiempo desplegando porque igual de repente caen las cosas. Y eso va a llevar a mayor retraso y volver otra vez este bucle. Por eso es importante que tengáis todo automatizado y que el despliegue se vaya haciendo, a ser posible, casi automático. Una vez que haces un commit, que se despliegue. ¿Vale? Por eso nosotros en este año, en el esqueleto que os dimos de la práctica, os dimos ya un esqueleto que ya se desplegaba automáticamente. Y algunos equipos ya os encargasteis de estropearlo, ¿vale? Bueno, eso es a ver si lo conseguís arreglar, pero importante, porque si no, cada vez que, si no os funciona el despliegue automático,
cuando luego ya queráis desplegarlo, vais a tener cada vez más miedo y os va a dar más problemas porque vais a querer seguir avanzando con el software, pero veis que como no va bien, no lo despliega, entonces tenéis que es lo que a lo mejor a algún grupo le está pasando, que no sabe si añadir más características o arreglar el despliegue, porque si no, cuando luego quiera arreglarlo, va a tardar más. Y entonces entra en este ciclo vicioso de que cada vez es peor. Y eso, vamos, hay gente que hay en productos de software que a lo mejor algo que se quería desplegar, o se quería sacar una versión en vamos, no sé, en un mes, al final tardan un año porque precisamente entraron en este bucle vicioso, ¿vale? Así que cuidado con este bucle vicioso. Aquí lo que se pretende con el despliegue continuo, es lo que ya digo, lo que intentamos recomendaros en la asignatura, y por eso os dimos ese esqueleto, es que si algo duele, aquí falta una L, que lo hagas más a menudo, en el sentido de que si lo haces continuamente, ese riesgo lo vas a evitar, porque si continuamente está funcionando, pues entonces ya continuamente tienes desplegada la aplicación y funcionando. Y por eso queríamos que cada commit o cada push se desplegara automáticamente. Esto cuando lo cuentas en alguna empresa dicen, uff, les da miedo, ¿vale? O sea, esto, desplegar automáticamente en producción y que los desarrolladores puedan desplegar en producción el software, algunas empresas van a decir que no quieren. Entonces hay varias posibilidades. Hay, primero, lo de desplegarlo automático. Siguiente, que haya un ser humano que detecte si está bien o está mal y te diga antes de entrar en producción. En muchas empresas es lo que prefieren hacer. Y algunas lo que prefieren es que solamente que no sea cada vez que hagas un commit, sino cuando que tú pongas un tag, una etiqueta a ciertos commits y esos commits sean los que realmente van a hacer la producción, ¿vale? Eso con GitHub Actions se puede configurar para que no sea cada vez que haces un push, sino que cuando haces un commit con una determinada etiqueta. ¿Vale? Aquí siempre es buscar un poco el compromiso y es un trade-off, una solución de compromiso entre ir cada vez más rápido añadiendo características con el despliegue continuo o el coste de que haya errores en el software en producción. Eso a veces es un problema, ¿no? Algunas empresas eso pueden tener mucho miedo. Sobre el despliegue continuo y los patrones, aquí comentaros, bueno, hay una serie de patrones que yo ya creo que ya mencioné, que es la infraestructura, meter toda la infraestructura en código, en control de versiones, todo, el código, la configuración, la documentación, los esquemas de datos, las bases de datos, alinear los equipos de desarrollo y los equipos de operaciones, que esto es lo que se llama como DevOps, y aquí hay varias herramientas que escucharéis hablar, como es Ansible, Chef y Puppet, que te permiten hacer esto, y algunas mejores prácticas documentadas. Yo aquí puse una transparencia para esto de los 12 factores, porque me parece bastante interesante. Esto, lo mejor que no voy a entrar en mucho detalle, porque si no ya nos salimos mucho del tema, pero aquí podéis ver algunas de las mejores prácticas, leerlos, os lo recomiendo. Por ejemplo, pues poner el código base en control de versiones, eso ya lo hacemos. Tener las declaraciones de las dependencias también en control de versiones y de forma explícita. Las configuraciones. Sucesivamente, esto leerlo y vais a ver, o sea, esto es un poco como el objetivo al cual hay que llegar, ¿vale? Entonces os recomiendo que intentéis esos factores. Y ahora vamos a entrar a la siguiente fase que es ya como lo más divertido, ¿no? Que es cuando ya está el software ya en producción. Esta parte de este tema, que digo que este es nuevo este año, lo estoy metiendo este año, porque creo realmente que es lo más importante, o sea, cuando ya tú eres un arquitecto de software y tú lanzaste el software y ya está en producción, pues qué es lo que puedes hacer, qué es lo que puedes tocar en ese software y bueno, creo que son unas cuantas lecciones que creo que puede ser interesante que conozcáis. Bueno, primero, ¿cuáles son los atributos de calidad fundamentales o a tener en cuenta en producción? Uno de ellos es que puedas configurarlo, o sea, que puedas ser capaz de personalizar el software sin tener que volver a parar el avión, bajar y recompilarlo, ¿vale? Entonces, eso no tendría sentido, ¿no? Entonces, poder configurar el software. O sea, una vez que está construido el avión, por ejemplo, tú puedes ir con el avión a un sitio y a otro, puedes tener un volante para llevarlo, pues esa configurabilidad. Siguiente, observarlo, poder monitorizar el software en tiempo de ejecución. Eso es un poco los monitores. O sea, cualquier avión habéis visto que tiene monitores para ver la presión atmosférica, bueno, de este tipo de cosas, ¿no? La presión de los motores, etcétera. Que esté disponible, que esté siempre funcionando, ¿no? ¿Cuál es aquí, perdón, esto falta una B, la probabilidad de que el software funcione en un determinado tiempo, que sea estable, que si hay un error
lo típico, si de repente hay un pequeño error en algo, que el sistema entero siga funcionando. Que si eso es lo típico, los aviones que tienen varios motores, por si uno de los motores falla, que haya un motor en reserva para que siga funcionando. Eso es un poco la parte esa de estabilidad. Y la fiabilidad es que produzca salidas correctas, que vaya donde queremos que vaya. ¿Vale? Todos esos son atributos de calidad del software en producción que yo creo que son muy, muy importantes. Sobre la configurabilidad. La configurabilidad, a ver, aquí es todo un mundo de qué propiedades podemos poner que sean configurables. Esto normalmente se suele saber, yo qué sé, pues con ficheros de configuración. Ficheros de configuración donde tú pones, no sé, las passwords, los nombres de los usuarios claro, eso aquí como pongo, muy importante. Si tienes información sensible en estos ficheros de configuración, no puedes tenerlos en código fuente en GitHub, por ejemplo, que es un repositorio abierto. De hecho, hay una estadística de cuántos commits en GitHub tienen el nombre password removed. Y no sé si eran más de 3.000 y pico commits en todos los repositorios. Porque claro, hay mucha gente que mete la password sin querer y luego tiene que borrarla de GitHub, ¿vale? Pero que al final queda ahí, o sea que tampoco es una gran solución. Entonces al final, soluciones para esto no es eliminar las passwords del sistema de control de versiones, sino utilizar un sistema de control de versiones alternativo para los ficheros de configuración y que no tengan permiso, por ejemplo, los desarrolladores o que no esté abierto, que sea privado, ¿vale? Luego puedes tener ficheros de configuración, tener en cuenta que estos ficheros de configuración es como la interfaz entre la gente que están, los desarrolladores y la gente de operaciones. Entonces, por eso es importante que sean legibles por seres humanos, pero a la vez tienen que ser procesables automáticamente. Y por eso aquí muchos ficheros de configuración utilizan estas sintaxis, que estas sintaxis tienen todas esta característica de que, por ejemplo, XML, JSON, YAML, que son a la vez legibles por el ser humano, pero a la vez son procesables automáticamente. Por eso es un poco este aspecto de la configurabilidad. Luego el tema de los logs. Los logs, eso yo no pude evitarlo, puse aquí lo de yo estoy enamorado de los logs, porque tampoco sabía qué imagen poner para un log, y también porque me parecía que es importante que tengáis cuidado con los logs y que los miméis, porque al final los logs, cuando las aplicaciones están ya funcionando y están en producción, es lo que nos va a permitir saber esa aplicación si está yendo bien o está yendo mal, si está funcionando, porque a veces si ves que no está emitiendo logs, es que a lo mejor está, no sé, imaginar que tenéis una aplicación que deja de dar respuesta, un servicio web, ¿no? Un servicio web no da respuesta. Tú como operador puedes ir a los logs y puedes mirar a ver si se están generando logs. Si de repente los logs están también parados, pues ya puedes asumir que es que no está haciendo nada. Si está emitiendo logs continuamente, a lo mejor puedes ver que es un bucle infinito, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces es una tecnología que se llama de caja blanca porque hay que integrarlo en el código fuente, es decir, el programador tiene que de alguna forma indicar que quiere meter información al log, muestran toda la actividad y pueden persistir fácilmente, al final coges todos los ficheros de logs y los copias de un sitio a otro y también tiene la ventaja de que son legibles por seres humanos, ¿no? O sea, los logs al final son legibles. Temas a tener en cuenta. Un tema a tener en cuenta con los logs es dónde poner los logs. Entonces, para poner los logs es importante, por ejemplo, separar los logs y no meterlos en el código fuente. Hay gente, yo lo he visto, sobre todo cuando trabajas en JavaScript y tal, hay gente que mete los logs en el propio código fuente o en PHP y a correr. Y al final tienes un código fuente que ha crecido exponencialmente. Los logs pueden llegar a ser muy grandes, ¿vale? Tener cuidado. Luego hay niveles de logs. Puedes tener niveles de log que sean logs de depuración, de los mensajes de estos de depuración, y luego mensajes de error. Importante, los logs de depuración se suelen deshabilitar en tiempo de producción. En producción no vas a meter mensajes de depuración, hay que deshabilitar o llevarlos a un canal porque si no te va a llenar el fichero, el servidor te lo llena de mensajes que al final son un ruido. Es decir, al final tienes que buscar un balance entre tener demasiado ruido o no sacar nada de información. Y como pongo aquí, cualquier cosa que tenga que sea un error, pues al final suele requerir una acción de un ser humano que vaya a intentar arreglarlo. ¿Vale?
Luego está el tema de la monitorización, que es observar el comportamiento del sistema mientras está funcionando. Pues aquí esto normalmente son números. Pues no sé, pues al final la cantidad de CPU que se está utilizando, el porcentaje de CPU, el porcentaje de memoria, de espacio de disco duro. Entonces esos números van creciendo, aumentando y por eso suelen ser series temporales. O sea, por eso es muy importante las series temporales, son bases de datos de series temporales y esas se van acompañados de visualizaciones, de cuadros de mandos, y aquí hay algunas empresas, o sea, algunos paquetes como Prometheus, Graphite, etcétera, o Grafana, que son para hacer estos cuadros de mandos, ¿vale? Eso es diferente de lo que se llama profiling. Profiling es medir el rendimiento de un software cuando se está ejecutando. El rendimiento de esto del software, esto puede ser importante sobre todo antes de meter el software en producción. Antes de meter el software en producción, te interesa saber cuánta CPU va a ocupar y para hacer un poco una medida de la capacidad de recursos que necesitas. Y bueno, son estos, ya casi voy a cortar aquí porque quedan 2 minutos para la hora y aquí es en el mismo sitio donde acabé con el grupo de inglés. Voy a detener la grabación.